Hola, ¿qué tal? Muy buen día. De nuevo aquí estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos. El día de hoy comenzamos el capítulo 14, así que vamos para allá. Bien, vamos a darle lectura a este capítulo con una nueva historia, ¿verdad? Con Pablo y Bernabé. Vamos allá al capítulo 14, versículo 1 dice: Y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Bueno, aquí en el primer versículo ya estamos viendo que, ya saben, Pablo, acompañado ahora también de Bernabé, en este viaje, recuerden ahí, Juan Marcos se ha apartado, él regresa a Jerusalén, más adelante, ¿verdad? Ya hablamos de cómo Juan Marcos va a ir madurando esa parte, ir de nuevo estará en el ministerio. Mientras tanto, acá está Pablo, junto con Bernabé, y dice que fueron acá, estaban en Iconio. ¿Y qué sucede? Como siempre, vamos a la sinagoga, van hacia su mismo pueblo, su misma gente, ¿verdad? Los judíos, y después, ok, no quisieron, pues vamos entonces con los gentiles. Dice acá, dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Eso está excelente. Versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué quiere decir? Que se deprimieron. Normalmente cuando hay este tipo de cosas, la iglesia se desanima, sobre todo si son nuevos creyentes. Los nuevos creyentes, bebés espirituales, estamos apenas conociendo y viene lucha espiritual, viene guerra espiritual, el enemigo también nos ataca. Dios permite muchas veces esto para madurar ciertas áreas rápidamente, pero necesitamos muchas veces que nos disipulen, necesitamos un mentor, necesitamos alguien que nos guíe. Generalmente pues es aquella persona que te invitó a la iglesia, aquella persona que te predicó el evangelio. Normalmente es, pero acá hay desánimo. ¿Y cómo poder atacar el desánimo? Fíjense el versículo 3. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en quién, en el Señor. Estos hombres, claro, hombres, Pablo y Bernabé, atacando ese desánimo, como pasando tiempo con las personas, buscándoles, quizá visitándoles, pero también dice enseñándoles la palabra, o sea, discipulándoles, preparándoles porque seguramente van a dejar. Están plantando una iglesia, sí, pero seguramente van a dejar ahí líderes, van a dejar ahí ancianos, como más adelante ahorita vamos a checar. Pero lo mejor de este versículo 3 es que dice ahí que están confiados en quién, en su palabra, están confiados en su destreza, están confiados en sus talentos, en, qué bonito hablan. No, están confiados, dice, en el Señor, confiados en el Señor. Vemos aquí hombres que tienen fe para seguir lo que Dios les está marcando y hacer justamente para lo que fueron ellos enviados. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos que señales y prodigios. ¿De qué habla esto? Habla justamente de que Dios estaba de acuerdo, respaldando un ministerio, por lo tanto Dios los estaba usando. En otras palabras, Dios está usando a estos, para nosotros hombres, porque dice que hacen señales y prodigios, bueno, a través de ellos. Hay poder, Dios usándolos con poder. Y justamente señales y prodigios, ya recuerden, lo repito una vez más, ya en clases anteriores lo hemos visto, que era necesario esta clase de prodigios. ¿Por qué? Porque había griegos, gentiles, incluso judíos, necesitaban ver ese poder. ¿Pero por qué también? Porque no había una revelación completa. O sea, no teníamos las doctrinas escritas, no teníamos una enseñanza, la voluntad de Dios, el poder mismo de la palabra de Dios. ¿Cómo era? Era hablado, pero también acompañado de señales y prodigios para que las personas también de esa manera tuvieran que visualmente esa convicción. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, la escritura, la palabra de Dios. Y claro, muchas veces en la iglesia podemos escuchar de testimonios de personas y eso edifica la iglesia, reafirma nuestra creencia, reafirma nuestra fe. Somos edificados, ¿verdad? Dice acá, versículo 4, y la gente de la ciudad estaba, ¿qué? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y aquí viene esta palabrita, dice apóstoles. Bueno, apóstoles, también Bernabé era un apóstol. Es lo que vamos a ver ahorita que lleguemos allá al versículo 14 y resolveremos esta duda que a lo mejor puede surgir aquí, ¿verdad? Dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron ¿qué? A enfrentarlos y a apedrearlos. Justamente esto está algo muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque no los querían, los amedrentaron y estos judíos junto con gentiles, y dice que incluso gobernantes,
Dice que salieron a enfrentarlos y a apedrearlos. O sea, ¿qué quiere decir? Que aún los judíos, junto con los gentiles, están diciendo estos están blasfemando, como siempre hemos visto, ¿verdad? Los judíos, para ellos era una blasfemia hablar de Cristo o lo que representaba Cristo para nosotros. Era una blasfemia y por lo tanto, ¿cómo se castigaba esa blasfemia? Apedreando. Y es justo lo que van a hacer con Pablo más adelante, dice acá versículo 6. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra, dice, y a Derbe, ciudades de Licaonia y a todas las regiones circunvencinas. Así que se dieron cuenta a tiempo, pero van a Listra. Y en Listra justamente va a suceder lo mismo, solo que aquí no alcanzan a escapar. ¿Qué sucede entonces? Vamos al versículo 7, dice ahí, y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies y cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó, dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. Mire, qué importante es siempre el estar escuchando que la palabra de Dios, un milagro va a venir, primero la salvación, sí, pero después seguiría nuestra necesidad. Recuerden lo que dice también la Escritura, que la fe viene ¿qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y es lo que está pasando con este cojo de nacimiento, dice acá, este hombre en Listra. Recuerden también Listra, entre Iconio y Listra, pues hay una gran distancia, estamos hablando de por lo menos 40 kilómetros, en aquel tiempo no hay coches, no hay un autobús, hay caravanas, sí, pero seguramente fueron caminando, está a alguna distancia. Y después dice Derbe, y Derbe, por lo menos de Listra, está a 50 kilómetros, está ligeramente un poquito más largo, pero todavía no van hacia Derbe. Están en Listra, y en Listra está este hombre que estaba ahí sentado, dice imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. O sea, esto va a ser un milagro totalmente sorprendente para todos los del pueblo, pero fíjense lo que va a suceder. En vez de tener un efecto, quizá el deseado, tiene otro efecto. Versículo 10. Dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, pero ahí viene una coma. Normalmente, en otros pasajes anteriores que ya hemos estudiado, viene un milagro y la gente dice que quedaba, ¿qué? Atónita. Se usa mucho esta palabra, ¿verdad? Atónita. ¿Y qué sucede? Se predica el evangelio y la gente cree, dice, y se convirtieron muchos, y se convirtieron varios. ¿Pero qué crees? Justo en este medio griego, en este medio de gentiles, esto no va a suceder, o por lo menos no va a ser tan fácil como en otras ciudades. No va a ser fácil. Y vean lo que va a suceder. Dice ahí después de ese coma, diciendo en lengua licaónica. O sea, esta lengua no la estaba entendiendo Pablo ni Bernabé. Dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¡Órale! Le están diciendo que Bernabé y Pablo son dioses y por lo tanto van a querer hacer algo que no está permitido, algo que va en contra de Dios, algo que nosotros podemos llamar idolatría, ¿verdad? Dice acá, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, versículo 12. Y a Bernabé llamaron que Júpiter. Si ustedes recuerdan, ya aquí los romanos, cuando conquistan a los griegos tenían también su mitología y de dioses y sus historias muy fascinantes. Cuando uno lee mitología griega parecen cuentos y muy, muy genial, tan así que el día de hoy hacen películas. Pero recuerden que cuando conquistan los romanos, que llega César, Augusto conquista y a partir de ahí que se adoptan muchas de las costumbres griegas y entre ellas también sus dioses. Lo único que hicieron los romanos fue cambiarle el nombre. Júpiter debería de ser, en griego se puede decir, el Zeus, ¿verdad? Uno de los dioses principales de los griegos. Y a Pablo, ¿qué le decían? A ver, vamos a ver. Dice, y a Pablo Mercurio. Y Mercurio se puede decir que es Hermes, el mensajero de los dioses. De hecho, ahí dice, porque esto era el que llevaba la palabra. Esta gente creyó lo que esta gente estaba diciendo también de ellos, ¿verdad? Que era Júpiter y Mercurio, ahora dioses romanos. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que esta ciudad era muy devota a Zeus, obviamente en el ambiente griego. Ahora en el ambiente romano, Júpiter, la gente era muy devota. Y justamente estaban enfrente de ese templo. ¿Qué sucedió?
pues viene a lo mejor lo que no, lo que nadie esperaba, ¿verdad? Yo creo que Bernabé y Pablo no esperaban eso, yo creo que ellos esperaban lo que había sucedido en otras ciudades allá atrás. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Todo lo contrario. Van a querer adorarlos. Dice aquí que el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, dice, querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron otra vez dice aquí esta palabra, ¿verdad? Los apóstoles, dice Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Claro, aquí en estos versículos, está resumido, en otras palabras, la idea principal de quizá del mensaje que ellos estaban gritando, diciendo, hey, no hagan eso, somos humanos, también somos hombres. El verdadero Dios está allá, es del que venimos a hablarle, para que se arrepientan de toda esta idolatría. Y entonces ellos usan otra manera quizá de explicar algo que en las circunstancias, bajo presión de lo que están haciendo, te va a llevar a hacer, ¿verdad? ¿Y qué estaban hablando? En este momento no estaban hablando con judíos. No están hablando versículos del Antiguo Testamento, sino que están usando ¿qué? La naturaleza, la creación, un evangelio creacionista que muchas veces también podemos usar. Solamente que aquí no tuvo el resultado deseado y Dios lo permitió también, porque, bueno, aprendemos varias cosas de acá, ¿verdad? Dice ahí, que se arrepientan de estas vanidades, que se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 16 dice, y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndose bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, Pablo también lo explica en Romanos capítulo 1. Todo este capítulo nos habla de que el hombre no tiene pretexto para no creer en, por lo menos en el caso del ateísmo, que dice no creer en un Dios. Y generalmente el ateísmo viene de muchas veces, porque no siempre, ¿verdad? Viene muchas veces de un origen más científico, ese ateísmo. Y yo en lo personal, cuando me convertí, yo era estudiante de la Facultad de Medicina y yo cada vez que leía la Biblia y iba pues a la ciencia a leer estos libros, desde anatomía, fisiología, celular, química, genética y todo eso, yo más me quedaba tan sorprendido de decir, no puede ser que eso tan ordenado que está y tan microscópico haya venido de la nada y sin propósito, como nos hacían creer, ¿no? Y como muchas veces yo incluso llegué a pensar. Pero cuando yo leía la Biblia y tenía alguien que me discipulaba, escuchaba los sermones, estaba en oración, y entonces yo iba a la escuela y cada vez me quedaba más convencido que detrás de esta obra de arte estaba ¿quién? El diseñador, estaba aquel artista que estaba pintando y creando todo lo que alrededor tenemos. Árboles, naturaleza, sus células, bacterias, parásitos, virus, esporas y todo lo que vive alrededor nuestro microscópico. Ahora no se diga de lo macro. Hablando de animales, inteligencia, árboles enormes, montañas, ríos, todo el sistema solar y espacial y el universo, ¿no? Y no se diga las estaciones de la Tierra, que tiene las 4 estaciones bien marcadas, cómo es la nieve, cuando cae esos copos viéndose al microscopio, la lluvia, el ciclo de la lluvia, que aún es bíblico, todo este tipo de información muchas veces la vamos a encontrar en la Biblia. Entonces cada vez que yo la veía, yo quedaba más convencido de que Dios, para empezar, Dios es real. Ese Dios es personal, vino a buscarme, pero también ese Dios me muestra que hay un propósito. Y es genial eso. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Hablando de un evangelio también creacionista, que muchas veces tenemos que apelar y podemos defender. Es bueno que sepas, es bueno que leas un poco de ciencia, y si te gusta la ciencia empiezas a leer incluso libros que hablan también de apologética. Por ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cristo, tenemos ese libro que evidencia que exige un nuevo veredicto, o más bien, nueva evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Es un libro grueso, pero la verdad es bueno que lo leas muchas veces si te interesa, si te gusta, pues yo digo debatir, pero más que eso es defender muchas veces tu fe. Porque realmente también la palabra de Dios nos manda eso, nos manda que si nos demanda poder razonar esta fe, bueno, presentemos defensa. Y muchas veces lo que está haciendo acá Pablo, nos está enseñando a ti y a mí, es que
tenemos que prepararnos también en otras áreas, en diferentes áreas, arqueología, en la historia, en la ciencia, muchas veces en la química, incluso podemos hablar de la alimentación de los judíos. Y podemos defender incluso historia que hay aquí, historia secular, que tiene que ver también con la historia del pueblo de Israel, desde reyes, desde todo lo que se ha descubierto, ¿verdad? Son nombres reales, ciudades reales, elementos reales, a comparación de otros libros religiosos en los cuales no encontramos esos lugares, no encontramos esas ciudades, no encontramos esos personajes. Por ejemplo, aquí me atrevo a decir, por ejemplo, el libro de Mormón, en el cual yo también estuve investigando, leyendo, y parece que sí te convence, pero la realidad es que cuando te pones a investigar si existen esos nombres, esos lugares, no hay evidencia de eso. Arqueólogos han querido hacerlo, pero no hay una evidencia como la tiene la Biblia. Vemos otros libros religiosos y lo mismo va a suceder. La Biblia es un libro muy, muy especial. No solamente podemos entenderla porque el Espíritu Santo nos ayuda, sino que también por nuestra parte debemos investigar más temas y empaparnos de más información, porque el día de hoy, el joven que queremos alcanzar, el niño que queremos alcanzar, necesitan respuestas también, necesitamos llevarlos también a razonar y claro, orar a Dios, que es el que hace el milagro de la salvación. Así que esa es nuestra labor. Pablo lo estaba haciendo. Ahora, cabe aclarar aquí algunos puntos, entre esos lo de los apóstoles. Por segunda vez aquí en este mismo capítulo se les dice apóstoles. Pues vamos a analizar qué es esta palabra entonces, para que no nos quede ninguna duda. La palabra apóstol o apóstoles se deriva de otras dos palabras griegas. Una que es apos y la otra es con S, stela, con doble L, estella. Entonces, la palabra apo va a significar aparte o fuera o lejos. Significa que se va a poner aparte o se envía lejos en total, ¿verdad? Y la palabra estello con doble L o estella es yo envío. Ya cuando se unen esas dos palabras, apostolae, que es la palabra compuesta, de donde se deriva también apóstoles, entonces, es que yo escojo a alguien para enviarlo lejos. Significa, en otras palabras, enviado. La palabra apóstol es enviado. Solo que aquí tenemos dos opciones que sí nos habla la Biblia. Uno, que son los apóstoles de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo los escogió para enviarlos. ¿A dónde? Lejos. No solamente recuerden Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estos apóstoles de Cristo eran 12. Ahora, tenemos también en la Biblia, ahorita vamos a ver algunos versículos, pero tenemos en la Biblia también apóstoles ¿de qué? De la iglesia. Y en este caso, lo que fue Pablo y Bernabé fueron enviados por una iglesia. Son apóstoles. Realmente la connotación es exacta. Realmente son enviados. Pero son enviados ¿por qué iglesia? La iglesia de Antioquía. Podemos ir al capítulo 13 y ahí te vas a dar cuenta. De hecho, en la clase anterior son enviados de la iglesia de Antioquía. Claro, el Espíritu Santo sí los escoge para ser enviados, pero es la iglesia quien los prepara y dice, vámonos, son enviados. Entonces tenemos esas dos clases de apóstoles que nos nombra la Biblia. Ahora, entre los apóstoles de Cristo, para poder ser un apóstol de Cristo necesitamos 4 requisitos indispensables que sí nos dice la Biblia. Vamos a leerlos rapidísimamente. El primer requisito es haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Vamos a leer rápidamente Hechos capítulo 1, versículo 22. Hechos, ahí atrásito, donde estábamos. Hechos 1, 22. Ustedes recuerdan, aquí había muerto Judas, tenían que escoger a alguien más que ocupara su lugar, estos apóstoles que quedaban, y dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y saliera de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día, hasta el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí tenemos el primer requisito para que sea y se ocupe ese puesto. De los que están de entre nosotros estaban diciendo, ¿verdad?, que uno sea testigo de ¿qué? De su resurrección, o sea, que lo haya visto vivo. Primer requisito para ser apóstol de Cristo es que hayas visto a Jesús
vivo, resucitado. Seas testigo de esa resurrección. Recuerden que estuvo 40 días. Esta gente que está aquí lo vio vivo. Listo. Están cumpliendo ese requisito. Ustedes recuerdan, echan suertes. La suerte cae sobre Matías. Pero ya Matías ya no lo volvemos a ver. Claro, escogido por estos hombres, ¿verdad? Los apóstoles. Pero más adelante vemos que Dios es el que escoge. Y es ahí donde está el segundo requisito. Es haber sido escogido por Jesús. Haber sido llamado por Jesús. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos 9:15. No lo vamos a buscar porque recuerden, ya vimos esta historia. Es la historia de Pablo, donde él tiene un encuentro personal con Jesús. Estos 12 apóstoles fueron llamados por Jesús. Jesús los buscó personalmente y dejándolo todo le siguieron. Dejando las redes le siguieron. Pero fue Jesús quien los fue a buscar. Segundo requisito entonces es que haya sido escogido por Jesús. Pablo fue escogido por Jesús. Matías fue escogido por suertes. Una gran diferencia, ¿verdad? Entonces Pablo, el apóstol Pablo, es apóstol porque fue escogido por Dios. De hecho, él defiende su apostolado en la carta a Gálatas. En el capítulo 1 lo puedes leer y ahí él explica por qué él es apóstol. Recuerda que él en Galacia del sur, que es donde están en este momento, que es toda esta zona de Galacia, él más adelante escribe una carta a estas iglesias que atacaban el apostolado de Cristo. Y entonces en el capítulo 1 de Gálatas, él va a defender todo lo que es, por qué él es apóstol, ¿no? ¿Por qué lo es? Y ahí encontramos justamente el tercer requisito. El tercer requisito es haber sido discipulado por Cristo. Por favor, vamos a Gálatas capítulo 1. Haber sido discipulado no por hombres, sino por el mismo Jesús. Así que vamos ahí a Gálatas capítulo 1. Y vamos a encontrar lo siguiente. Gálatas capítulo 1, versículos del 12 al 17 se los leo. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que él fue discipulado por Jesús. Todo lo que él desarrolla en sus doctrinas, en las cartas, en lo que él habla acá de enseñanza, ¿quién se lo enseñó? Dice, no fue hombre. No se lo reveló hombre. Se lo reveló ¿quién? Jesucristo. Entonces tenemos aquí el requisito de que fue Jesús quien enseña. Entonces ya tenemos estos tres requisitos. Se los voy a seguir leyendo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios, asolaba, y el judaísmo aventajaba por mucho a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne ni sangre, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, ellos no le discipularon, ellos no le enseñaron, sino ¿cómo fue? Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que estuvo, antes de regresar a Damasco, estuvo por lo menos 3 años fuera, y vemos que en esos 3 años seguramente fue donde él aplica el versículo 12, que Jesús mismo fue el que le reveló y le enseñó. Entonces él venía pues ya con toda esa información, igual de preparado que estos apóstoles, los 11 que habían quedado. Venía Pablo para ocupar justamente pues ese lugar. Entonces ya llevamos aquí 3 requisitos, y un cuarto requisito lo vamos a encontrar ahí en 2 de Corintios capítulo 12. Ahí atrásito. 2 de Corintios capítulo 12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. O sea que para que alguien diga que es apóstol, necesita estos 3 que ya hablamos, necesita también este cuarto, señales y prodigios, para ser un apóstol. Vamos a tener otra cita más que habla sobre esto. Vamos por favor a Hechos capítulo 2, versículo 43. Allá atrás, otra vez de nuevo, vamos a Hechos 2, 43. Dice ahí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tenían esa autoridad. Cuando ellos hacían estas señales y prodigios, esa autoridad era respaldada por Dios.
Dios les estaba diciendo, listo, ellos son mis apóstoles. Y la gente, pues listo, les seguía, escuchaba su doctrina y es que así eran discipulados y enseñados. La iglesia crecía, se fructificaba. Ya hemos visto ese tema. Entonces, resumen, tenemos 4 requisitos entonces para ser apóstol. El primero, haber sido testigo de su resurrección, haber visto a Jesús resucitado. El día de hoy, difícilmente tenemos a alguien que tenga este requisito. No existe. 2, haber sido elegido por Cristo mismo, Jesús mismo buscando a este apóstol, o bueno, esta persona, para convertirlo entonces en un apóstol, un enviado, será preparado y capacitado por Dios para ser enviado. Solo hay 12, ¿ok? Tercer requisito, ser capacitado y ser capacitado, discipulado por el mismo Cristo. Recuerden, no me lo reveló ni carne ni sangre. Los 12 fueron capacitados por Jesús. Los 11 que quedaron físicamente, pero después también Pablo fue capacitado por Cristo. Y el último y el cuarto requisito es tener capacidades para realizar ¿qué? Señales y maravillas. Tenemos estos 4 requisitos. Hoy en día quizá no tenemos apóstoles, así que si tú ves en la televisión, videos, personas que se hacen llamar apóstoles o más aún apóstoles de Cristo, cuidado. Probablemente sean falsos profetas, falsos maestros que se hacen pasar por estos apóstoles y muchas veces vienen más intereses económicos que realmente un interés por servir a Dios. Y lo podemos encontrar en canales como Enlace y otro tipo de canales también, incluso en YouTube, donde ahorita pues descaradamente hay hombres que se dicen ser apóstoles de Cristo y pues no cumplen estos 4 requisitos. Ninguno de estos 4 requisitos lo cumplen. Si el día de hoy podemos encontrar apóstoles de la iglesia, que sí hay, o sea, los que son enviados por iglesia, nosotros les llamamos como misioneros. De hecho, la palabra misioneros no la encontramos en la Biblia. Pero ¿por qué se usa ahora la palabra misioneros? Que en este caso son los apóstoles de la iglesia. Pero para que no se escuche y no tenga controversia, no se le da el nombre de apóstoles, sino que se les dice ahora misioneros. Son esas personas preparadas, capacitadas en la iglesia, discipuladas y llamadas por Dios, pero son enviadas por la iglesia a un lugar o a plantar iglesias o a pastorear, abrir nuevas obras, e incluso van a lugares que peligrosos. Son se puede decir, los apóstoles modernos, pero son apóstoles de la iglesia. ¿Ok? No les llamamos apóstoles, les llamamos misioneros. Quizá para no generar esa confusión y esa controversia que pueda haber, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a nuestra clase, capítulo 14. Ahora sí, después de este paréntesis y poder explicar entonces Bernabé y Pablo, ¿qué clase de apóstoles eran? Bueno, en este caso, enviados por la iglesia de Antioquía. Muy bien, vamos al versículo 18, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio, así que sí lo hicieron. Esta multitud griega, la gran mayoría, ofrecieron verdaderamente, dice ahí, un sacrificio para ellos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, o sea, son ciudades en las cuales ellos ya habían pasado, y dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate estos judíos, como siempre, ¿no? Esto es blasfemia, más cuando llegan y se les está ofreciendo sacrificio. O sea, toda la escena para un judío era una gran blasfemia. Para empezar, Bernabé ya habían pasado por estas ciudades, ¿no? Para ellos son unos blasfemos. Llegan para justamente amedrentar a más personas. Lo ven, mira, les están ofreciendo sacrificios. Estos son unos blasfemos. Y pum, ¿no? Estos se ponen muy violentos y lo apedrean. Y lo peor de todo es que, bueno, a muerte. Estos apedrean a muerte, según ellos castigando, como dice la ley, ¿no? Como dice la ley, todos unos judíos apedreando acá a Pablo, lo sacan fuera de la ciudad para que se la coman las fieras, como normalmente ellos hacían, fuera de la ciudad, pero ellos no contaban con que realmente Pablo se iba a levantar y vámonos a la siguiente ciudad. Esto fue un milagro, porque generalmente cuando los judíos apedreaban, no es como, pues vamos a dejarlo inconsciente. No, o sea, realmente era para matarlo, dejarlo inconsciente. Y todavía gente que daba un remate con la última pedrada quizá a la cabeza, como hemos escuchado en otras historias del Antiguo Testamento. O sea, esto era para dejarlo muerto.
Y aunque aquí en el relato dice, más adelante en el versículo 20, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Dice al día siguiente. Por lo tanto, esto definitivamente, la mano de Dios sobre Pablo, claro, protegiendo a los discípulos, protegiendo también a Bernabé, pero sobre todo a Pablo. Muy probablemente haya muerto, a lo mejor Dios lo resucitó, Dios lo protegió, no lo podemos saber si realmente murió o no. Bueno, acá dice que pensaban que estaba muerto, porque era así, los judíos cuando apedreaban era para morir. Y bueno, de aquí se desprenden algunos comentarios de algunos teólogos donde cuando Pablo decía que tenía una enfermedad y que él rogaba a Dios que se la quitara, y Dios le decía, bueno, bástate mi gracia, muy probablemente sea la consecuencia de a lo mejor de este apedreamiento. También nos habla de un segundo, por ejemplo, la visión que tuvo Pablo del tercer cielo o que estuvo ahí en el tercer cielo. Él no dice, bueno, yo no sé si fue en visión, si fue en sueño, si fue realmente en lo físico, ¿no? Muy probablemente haya sido cuando él estaba aquí inconsciente. Es una probabilidad, no lo podemos saber, simplemente son comentarios que algunos teólogos nos afirman. Bueno, vamos a seguir avanzando. Versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, si ven aquí la palabra muchos discípulos, quiere decir que hubo fruto, valió la pena este viaje, casi cuesta la vida de Pablo, pero Dios, recuerden que ya había advertido, que dice, este es instrumento mío, yo le voy a enseñar cuál es el costo de servir. Y este es el costo muchas veces de servir. Para ti, para mí, servir a Dios en una ciudad quizá libre, donde podemos abrir este libro sin ningún problema, donde si nos salimos a la plaza y predicamos, a lo mejor no vamos a tener más que la gente te diga aleluya, ya cállate y listo, no pasa nada. Pero imagínate en estos lugares donde te apedrean, la experiencia que está teniendo Pablo, pero aún así él continúa, no se va a echar para atrás, él está consciente de su llamado y eso es lo que tú y yo debemos aprender, que cuando vienen circunstancias adversas, viene prueba, incluso persecución, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios y muchas veces sí va a doler, esa persecución va a doler, quizá una enfermedad, lo que haya para nosotros y lo tenemos que aceptar, viene de parte de Dios y estoy seguro que eso siempre va a venir para bien, nos dice la palabra que todo eso nos ayuda a bien y eso es lo que sucede, el versículo 21 es la consecuencia, pues es la bendición, es el fruto, dice ahí, muchos discípulos, dice, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es así. Y más esta primera, se puede decir el primer tiempo de la iglesia, la primera era de la iglesia, donde había persecuciones y más adelante, después de esto, ya no está aquí escrito en Hechos, pero vemos que 100 años, 200 años después, cómo la iglesia crecía y aún en Roma había persecución en todo el imperio. Muchos de ellos iban a las cárceles, otros eran asesinados, otros, sobre todo con el emperador Nerón, aún sus jardines eran iluminados por gente de la cárcel, sí, pero sobre todo eran judíos, cristianos también. ¿Y qué pasaba? Muchos con ellos también los llevaban al Coliseo romano a luchar con las bestias y muchos cristianos se agarraban, cuentan historias, ¿verdad? Sobre todo Josefo habla también sobre esto, tomaban de las manos y cantaban himnos al Señor antes de morir. La persecución, tribulación, este mundo nos espera. Jesús ya nos había advertido también de que pasaremos tribulación. Es algo, no puedo decir que es normal, pero sí es algo de esperarse siempre en un viaje misionero o cuando emprendemos cosas para Dios o queremos servir a Dios. Pero dice aquí, versículo 23, dice, y constituyeron que ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, otra vez la palabra aquí ayunos, ¿verdad? Es importante, dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, dice ahí, y reunido a la iglesia,
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Listo, ellos edificando y animando a la iglesia que les envió. Valió la pena, gracias por orar por nosotros, por sostenernos. Esta es la historia. Y contaban las maravillas que Dios hizo a través de ellos y cómo iglesias se estaban levantando. Dejaron ahí ancianos, líderes, ¿verdad? Así que vamos a cerrar aquí. Estamos aprendiendo, iglesia. Estamos aprendiendo bastante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Dios, por recordarnos, Señor, que tú eres bueno, Señor. El día de hoy aprendimos que es un apóstol, pero también aprendimos, Señor, que aquellos apóstoles también fueron enviados por Iglesia de Antioquía, Señor. Así el día de hoy, Señor, tú sigue enviando personas, Padre mío, sigue llamando personas, a hombres, a mujeres, a jóvenes. Señor, capacítanos, Señor, y ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad, Padre mío. Si el día de hoy a cualquier persona que esté escuchando este mensaje, Señor, anímale, restáurale, capacítale, Señor, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a seguir haciendo tu voluntad. Danos ese apetito en nuestro corazón, Señor, de no hacer lo que nosotros queremos o nuestros planes, sino involucrarnos más, Señor, en aquello que tú nos estás llamando a hacer, que es ir y hacer discípulos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.